¿Qué descubrimiento rompió con todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la evolución humana? ¿Y qué criatura antigua era tan extraña que los científicos confundieron sus propios huevos con presas? Mantente atento para ver cómo un pequeño esqueleto híbrido y los dientes en espiral de un tiburón dejaron atónitos a científicos de todo el mundo. Desde 1991, cerca del pueblo de Dmanisi en el sur de Georgia, los arqueólogos han descubierto 5 cráneos de humanos primitivos que revolucionaron nuestra comprensión de la evolución humana. El más completo, conocido como Cráneo 5, fue encontrado en 2005 y se describió formalmente en 2013. Antes de esto, los científicos creían que el Homo habilis evolucionó en una línea recta hacia el Homo erectus. Pero los hallazgos de Dmanisi desafiaron esta visión, revelando que múltiples individuos con características distintas vivieron al mismo tiempo, posiblemente dentro de una sola especie. El cráneo 5 tenía un volumen cerebral de aproximadamente 546 centímetros cúbicos, mucho más pequeño de lo esperado. Pero su tamaño corporal se asemejaba al de los humanos modernos. Los restos datan de 1.800.000 años, lo que los convierte en los homínidos más antiguos conocidos fuera de África. Esto retrasó la cronología de la migración humana temprana en alrededor de 800.000 años, y demostró que las primeras especies de Homo eran mucho más diversas de lo que se pensaba anteriormente. Pero, ¿qué tal un descubrimiento que redefinió nuestra comprensión de la vida bajo los antiguos océanos? Durante una excavación en la isla ártica de Spitsbergen, parte del archipiélago de Svalbard en Noruega, científicos noruegos y suecos descubrieron restos fósiles que han transformado nuestra comprensión de la evolución de los reptiles marinos. Encontraron lo que actualmente se considera los fósiles de ictiosaurio más antiguos registrados. Previamente, la comunidad científica creía que los ictiosaurios, reptiles marinos que se asemejan a los delfines modernos, surgieron después del evento de extinción del Pérmico-Triásico, que ocurrió hace aproximadamente 252 millones de años. Sin embargo, los fósiles encontrados en las rocas de la formación del Pérmico superior en Svalbard fueron datados en aproximadamente 254 millones de años, 2 millones de años antes de ese evento de extinción masiva. Aún más sorprendente, un análisis anatómico detallado y modelos computacionales revelaron que las características esqueléticas de la criatura ya estaban bien adaptadas a un estilo de vida acuático. Esto llevó a los paleontólogos a proponer una conclusión audaz. Los ictiosaurios podrían haberse evolucionado en el agua mucho antes de lo que se pensaba, posiblemente sin haber pasado nunca de un ancestro terrestre. Esto desafía directamente la visión dominante de que se originaron de reptiles terrestres, que luego se adaptaron a entornos marinos. Si los cráneos de Georgia desafiaron nuestra historia de migración, ¿qué podría revelar un fósil oscurecido en África sobre nuestras raíces evolutivas? En el campo de los orígenes humanos, pocos descubrimientos han sido tan cruciales como el de Paranthropus aethiopicus, uno de los miembros más antiguos conocidos de la línea robusta de los australopitecinos. En 1985, se desenterró un cráneo casi completo al oeste del lago Turkana, en el norte de Kenia. Este fósil, encerrado en sedimentos volcánicos datados en aproximadamente 2.500.000 años, ofreció una nueva perspectiva sobre la evolución humana temprana. Debido a una intensa mineralización, el cráneo desarrolló una coloración oscura sorprendente, ganándose el apodo de cráneo negro. Aunque su forma general se asemejaba a la de Australopithecus afarensis, se diferenciaba en características clave. Paranthropus aethiopicus tenía una menor capacidad craneal, una cresta sagital pronunciada y mandíbulas extremadamente robustas. Aunque faltaban los dientes, el tamaño de la cavidad oral indicaba que la especie probablemente consumía material vegetal duro y fibroso. Excavaciones posteriores en la misma región revelaron una mandíbula inferior de otro individuo de la misma especie.
combinando rasgos primitivos con características distintas que se observan en especies posteriores. Paranthropus aethiopicus se sitúa entre Australopithecus afarensis y Paranthropus boisei en el árbol genealógico humano. ¿Piensas que los humanos solo llegaron a las Américas recientemente? Este próximo descubrimiento podría hacerte repensar eso por completo. Durante décadas, los investigadores han debatido cuándo llegaron los humanos por primera vez a las Américas. Durante mucho tiempo, la teoría dominante sostenía que los primeros colonos cruzaron a América del Norte hace alrededor de 13.500 años, vinculados a la cultura Clovis. Sin embargo, una ola de descubrimientos ha ido retrasando esa cronología. Uno de los hallazgos más revolucionarios provino de excavaciones en la cueva Chiquihuite, en el estado de Zacatecas, en el norte de México. Allí, los arqueólogos desenterraron casi 2.000 herramientas de piedra enterradas profundamente en capas de sedimento. Utilizando una combinación de técnicas de datación por carbono radiactivo y luminescencia óptica, los científicos dataron los artefactos en aproximadamente 30.000 años. Esta evidencia sugiere que los humanos pudieron haber estado presentes en América del Norte mucho antes del final de la última edad de hielo, posiblemente más de 16.000 años antes. Estos hallazgos no solo desafían el modelo de Clovis I, sino que también plantean nuevas preguntas sobre las rutas de migración temprana hacia el continente, insinuando un poblamiento de las Américas mucho más temprano y complejo de lo que se había creído anteriormente. Pero no todos los descubrimientos conducen a nuevas verdades. Algunos nos recuerdan cuán fácilmente puede ser engañada la ciencia. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? En 1922, el geólogo estadounidense Harold Cook descubrió un diente fosilizado en su rancho en Nebraska. Se lo entregó al paleontólogo Henry Fairfield Osborn, quien lo identificó como perteneciente a un primate desconocido, nombrándolo Hesperopithecus Harold Cookie, que más tarde se conoció como el hombre de Nebraska. Ese mismo año, el Illustrated London News publicó una reconstrucción de cuerpo completo de este humano primitivo, aunque se basó únicamente en un solo diente. El artista modeló la imagen a partir de una escultura de Pithecanthropus, un término obsoleto que se usaba para referirse a los ancestros humanos primitivos. Osborn no aprobó la ilustración especulativa. En 1925, la historia se desmoronó. Un análisis posterior mostró que el diente no pertenecía a un ancestro humano, sino a un pecarí, un mamífero parecido a un cerdo. El hombre de Nebraska fue oficialmente desacreditado. Décadas antes, en 1868, el biólogo alemán Ernst Haeckel había propuesto el nombre Pithecanthropus para un eslabón perdido entre los simios y los humanos. Inspirado por esta idea, el anatomista holandés Eugene Dubois descubrió más tarde al hombre de Java, que ahora se clasifica como Homo erectus, listo para un descubrimiento que difumina las líneas entre los humanos modernos y sus antiguos parientes. En noviembre de 1998, los arqueólogos portugueses João Mauricio y Pedro Souto estaban realizando excavaciones en el abrigo do Lagar Velho, un refugio rocoso en el valle de Lapedo cerca de Leiria, en el centro de Portugal. En lo profundo del refugio, descubrieron fragmentos de huesos humanos parcialmente enterrados bajo capas de piedra. A medida que continuaba la excavación, quedó claro que habían encontrado la tumba de un niño. El pequeño esqueleto estaba posicionado en una fosa poco profunda, descansando sobre una cama de material vegetal carbonizado manchado con ocre rojo, una práctica funeraria común en las culturas del Paleolítico superior. Junto al cuerpo había ofrendas funerarias
incluyendo un cráneo de conejo y los huesos pélvicos de ciervos rojos, sugiriendo un entierro simbólico o ritual. La datación por radiocarbono colocó el entierro en aproximadamente 24.500 años. La mayoría de las características se alineaban con los humanos modernos, Homo sapiens, pero sus extremidades inferiores mostraban proporciones más comúnmente asociadas con los neandertales. Esta combinación llevó a los científicos a sugerir que podría haber sido de ascendencia mixta. En ese momento, esta interpretación fue controvertida. Muchos investigadores creían que los neandertales ya se habían extinguido en ese periodo, pero hoy, tras décadas de descubrimientos fósiles y estudios genéticos, se acepta ampliamente que Homo sapiens y neandertales sí se cruzaron, y que su legado genético todavía existe en muchas personas alrededor del mundo. ¿Qué crees que nos diría este antiguo niño híbrido si pudiera? Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus ideas. En el año 1923, una expedición estadounidense conjunta liderada por el Museo Americano de Historia Natural descubrió un fósil notable en el desierto de Gobi en Mongolia. Era el esqueleto parcial de un dinosaurio que yacía directamente sobre un nido de huevos. Esta criatura fue más tarde nombrada Oviraptor Philoceratops, que significa ladrón de huevos que ama a los ceratopsianos. En ese momento, los científicos creían que el dinosaurio había estado saqueando el nido de otra especie, probablemente Protoceratops, y fue atrapado en el acto, presumiblemente asesinado mientras robaba los huevos. Sin embargo, los avances en paleontología cambiarían drásticamente esa interpretación. Décadas más tarde, con la ayuda de escaneos por tomografía computarizada y otras tecnologías de imagen, los científicos reexaminaron nidos de huevos similares. En varios casos, los embriones dentro de los huevos fosilizados fueron identificados como oviraptoridos, no protoceratops. Los fósiles datan de hace aproximadamente 80 millones de años, durante el período Cretácico tardío. Esta revelación transformó la imagen de Oviraptor, de ladrón de nidos a padre devoto. Los fósiles ahora muestran a oviraptors, sentados en posturas de incubación similares a las de las aves, cuidando cuidadosamente sus nidos. Su nombre puede aún llevar el estigma del robo, pero la ciencia cuenta una historia diferente. Estos dinosaurios eran cuidadores protectores y cariñosos. Ahora, conozcamos a un pequeño reptil cuyas extrañas plumas han desconcertado a los científicos durante décadas. Uno de los reptiles más intrigantes de la era Triásica es Longisquama insignis, descrito por primera vez en 1970, después de que se encontraron restos fósiles en el valle de Fergana, en la actual Kirguistán, datando de hace aproximadamente 235 millones de años. Este pequeño reptil, de solo 10 centímetros de largo, vivió en una región que en ese entonces estaba cubierta por densos bosques. Lo que hacía único a Longisquama eran los largos apéndices similares a plumas en su espalda, que se extendían hasta 30 centímetros, 3 veces la longitud de su cuerpo. Estas estructuras, con forma de palas curvas o hojas, han desconcertado a los científicos durante décadas. Existen 3 teorías principales sobre su propósito. Una sugiere que se usaron en exhibiciones de cortejo. Otra argumenta que ayudaron a regular la temperatura corporal. La tercera, y más debatida, propone que Longisquama las utilizó para planear entre los árboles, al igual que los lagartos voladores modernos. Si bien su lugar exacto en la evolución de los reptiles sigue siendo debatido, algunos incluso han sugerido que estos apéndices insinúan una etapa temprana del desarrollo de plumas, una teoría no ampliamente aceptada pero que aún se investiga activamente. Y cuando se trata de fósiles extraños, nada retuerce la imaginación como este depredador prehistórico de mandíbula en espiral. Entre los depredadores más extraños de los mares prehistóricos estaba el Lycoprion, un pez cartilaginoso que vivió durante el período pérmico, aproximadamente entre 299 y 252 millones de años atrás.
Estrechamente relacionado con los tiburones y rayas modernos, el Lycoprion es más famoso por su única espiral de dientes, conocida como un torbellino de dientes. El primer fósil de esta espiral fue descubierto en 1897 en la región pérmica de Rusia. Durante décadas, los paleontólogos se preguntaron dónde pertenecía esta espiral en el animal. Las primeras interpretaciones la colocaron en el hocico. Luego, en la década de 1930, comparaciones con un género relacionado llamado Edestus llevaron a los investigadores a proponer que el torbellino formaba parte de la mandíbula inferior. Esta teoría sugería que a medida que el pez crecía, sus dientes rotaban continuamente hacia adelante en espiral, con los dientes más antiguos siendo empujados hacia afuera y hacia abajo. Solo los dientes más grandes en el borde exterior eran visibles externamente. En 2008, una nueva hipótesis fue introducida por el paleontólogo estadounidense Leif Tapanila, quien sugirió que la espiral podría haber estado ubicada más profundamente en la garganta. Sin embargo, los estudios más recientes, particularmente aquellos que involucran escaneos por tomografía computarizada, apoyan la colocación en la mandíbula inferior. Hasta la fecha, no se ha encontrado un cráneo completo, pero con cada nuevo descubrimiento, el Lycoprion continúa sorprendiendo a los científicos y expandiendo nuestra comprensión de las adaptaciones evolutivas en la vida marina antigua. A principios del siglo XVIII, el Dr. Johann Bartholomäus Adam Beringer, profesor de medicina en la Universidad de Würzburg, en Alemania, desarrolló una fascinación por los fósiles. Pagó a niños locales para que le trajeran piedras inusuales de las colinas cercanas. En 1725, le entregaron losas de piedra caliza talladas con imágenes de destellos solares, gusanos, pájaros e incluso letras hebreas, creyendo que eran maravillas naturales. Beringer recopiló más de 2000 piedras en cuestión de meses. Convencido de su origen divino, Beringer publicó Lithographiae Virceburgensis en 1726, defendiendo la autenticidad de las piedras. Sin embargo, su confianza se desmoronó cuando notó marcas de herramientas. Las investigaciones revelaron que el engaño había sido orquestado por dos de sus colegas, Ignaz Roderick y Georg von Eckardt, que pretendían avergonzarlo. Beringer los demandó y ganó el caso, pero el escándalo dejó una mancha permanente en su reputación. Hoy, los fósiles falsos son recordados como las Lugensteine o piedras Laing, y siguen siendo uno de los fraudes científicos más notorios de la historia. A continuación, un descubrimiento en una isla tan increíble que recibió un apodo sacado de la literatura fantástica. En 2003, arqueólogos en la isla indonesia de Flores hicieron un descubrimiento asombroso en la cueva Liang Bua. Desenterraron restos de una especie humana previamente desconocida, más tarde llamada Homo floresiensis o hombre de flores. Estos individuos no medían más de 1,6 metros, ganándose el apodo de hobbits, inspirado en los personajes de J.R.R. Tolkien. Los estudios anatómicos revelaron que tenían cráneos pequeños, arcos superciliares grandes, narices aplanadas y proporciones de extremidades más similares a los homínidos primitivos, como Australopithecus, que a los humanos modernos. A pesar de su pequeño tamaño cerebral, alrededor de 400 centímetros cúbicos, podían fabricar herramientas de piedra, usar fuego y posiblemente cazar pequeños animales. Los científicos creen que su estatura baja resultó del enanismo insular, un proceso evolutivo natural en tierras aisladas. Curiosamente, Flores también albergaba elefantes enanos llamados stegodons, mostrando un patrón similar. La datación de los fósiles y herramientas coloca a Homo floresiensis entre 60.000 y 100.000 años atrás. Su extinción probablemente siguió a una erupción volcánica importante que remodeló el entorno de la isla. ¿Qué piensas? ¿Podrían estar esperando ser descubiertas otras ramas desconocidas de la humanidad? Cuéntanos en los comentarios. En el noreste de Illinois, en el famoso sitio fósil de Mason Creek,
Los investigadores hicieron un hallazgo extraordinario, un cangrejo de herradura fosilizado, que data de hace más de 310 millones de años. Los cangrejos de herradura a menudo se llaman fósiles vivientes, habiendo aparecido por primera vez hace alrededor de 485 millones de años, durante el período Ordovicico de la era Paleozoica. Sorprendentemente, continúan sobreviviendo hasta el día de hoy, ofreciendo una rara visión de la antigua historia evolutiva. Este fósil en particular estaba excepcionalmente bien conservado. Cuando fue estudiado de cerca por Russell Dean Bicknell, un paleontólogo de invertebrados en la Universidad de Nueva Inglaterra en Australia, los científicos descubrieron algo revolucionario: una impresión blanca del cerebro del cangrejo y partes de su sistema nervioso central, detalles raramente vistos en fósiles. Al comparar las estructuras internas de este antiguo cangrejo de herradura con sus parientes modernos, los investigadores confirmaron que prácticamente no ha habido cambios anatómicos en más de 300 millones de años. Este descubrimiento ayudó a llenar vacíos cruciales en nuestra comprensión de la anatomía interna de los artrópodos antiguos y reforzó la extraordinaria estabilidad evolutiva de los cangrejos de herradura. Uno de los descubrimientos fósiles más extraordinarios se realizó en la formación Burgess Shale de Columbia Británica, Canadá, un sitio famoso por preservar la vida antigua del período cámbrico, aproximadamente hace 508 millones de años. En 1977, el paleontólogo Simon Conway Morris describió el extraño fósil de una criatura que nombró Ayucigenia, en referencia a su apariencia onírica, casi surrealista. Inicialmente, Ayucigenia fue reconstruida como un invertebrado similar a un gusano caminando sobre espinas rígidas, con apéndices similares a tentáculos que sobresalían de su espalda. Los científicos estuvieron desconcertados durante décadas, incapaces de identificar dónde se ubicaba su cabeza. El misterio comenzó a despejarse cuando se descubrieron fósiles mejor conservados en Chengjiang, en la provincia de Yunnan, China. Estos fósiles mostraron que los suaves miembros del animal eran patas, y las estructuras espinosas eran espinas defensivas a lo largo de su espalda. Los investigadores finalmente identificaron la cabeza de Ayucigenia, completa con ojos simples, una boca en forma de hendidura y finos tentáculos que probablemente se usaron para alimentarse. La extraña anatomía de Ayucigenia revolucionó nuestra comprensión de la evolución temprana de los animales, colocándola entre los ancestros de los actuales gusanos de terciopelo y arrojando luz sobre la diversidad de los ecosistemas del Cámbrico. En el laberinto de piedra caliza cerca de la ciudad italiana de Altamura, se realizó un descubrimiento revolucionario en octubre de 1993. Espeleólogos que exploraban la cueva Lama Lunga encontraron restos humanos completamente envueltos en gruesos depósitos de calcita y estalactitas. Inicialmente, las estimaciones de la edad de las formaciones circundantes variaron ampliamente, desde 100.000 hasta 400.000 años. Sin embargo, no fue hasta 2015 que fue posible una datación más precisa. Utilizando técnicas de datación por uranio torio, los científicos determinaron que la calcita que recubría el esqueleto había comenzado a formarse aproximadamente hace 150.000 años. Los primeros antropólogos propusieron que los restos pertenecían a un neandertal, pero en ese momento, la delicada condición del esqueleto, fusionado a la roca, hacía imposible la prueba directa. Gracias a los avances en la imagen no invasiva y la extracción de ADN mitocondrial, investigadores modernos confirmaron más tarde que los restos pertenecían efectivamente a un neandertal. Los expertos creen que este individuo, ahora referido como el hombre de Altamura, probablemente cayó en un pozo natural y no pudo escapar. Durante más de 150.000 años, las estalactitas crecieron lentamente sobre el cuerpo, preservándolo con una extraordinaria integridad y convirtiéndolo en uno de los hallazgos neandertales más importantes jamás registrados. Ahora, imagina encontrar un huevo colosal y antiguo, en las costas heladas de la Antártida. En la isla Seymour, en Antártida,
científicos chilenos hicieron un descubrimiento notable. Un huevo gigante de concha blanda que data de aproximadamente 68 millones de años, del período Cretácico tardío. Midiendo alrededor de 29 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho, el huevo se asemejaba a un balón de fútbol desinflado. En tamaño, es el segundo después de los huevos del extinto Aepyornis, el gigante pájaro elefante de Madagascar. No se conocen animales terrestres de la antigua Antártida que pudieran haber puesto un huevo tan masivo. Los paleontólogos sugieren que probablemente pertenecía a un gran reptil marino, muy probablemente un mosasaurio. Apoyando esta idea, se descubrieron restos esqueléticos de mosasaurio a solo unos metros del huevo, aunque no se confirmó ninguna conexión directa. Los investigadores concluyeron que el huevo fue puesto por una criatura de al menos 7 metros de longitud. Un estudio adicional indicó que el recién nacido podría haber emergido inmediatamente después de ser puesto, sugiriendo un alto grado de independencia al nacer. Si realmente fue puesto por un mosasaurio, este hallazgo ofrece valiosas ideas sobre las estrategias reproductivas de estos antiguos depredadores marinos. Si pudieras incubar un huevo antiguo del pasado, ¿qué criatura esperarías que emergiera? Comparte tus ideas más salvajes en los comentarios y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. En la costa de México, los investigadores descubrieron una gran huella humana en roca antigua. Aunque las afirmaciones iniciales sugirieron que podría tener más de 100.000 años, esto sigue siendo especulativo. En contraste, las huellas humanas más antiguas, ampliamente aceptadas en América del Norte, encontradas en White Sands, Nuevo México, datan de hace aproximadamente 23.000 años. La huella inusualmente grande generó teorías sobre una especie de homínido desconocida y más grande, pero no se encontraron huesos ni herramientas, y su origen sigue sin verificarse. Mientras tanto, en Cedar Gorge, Somerset, se descubrió el esqueleto humano completo más antiguo de Gran Bretaña, en 1903, conocido como Cheddar Man, que data de alrededor de 10.000 años. En 1997, el genetista profesor Brian Sykes vinculó el ADN mitocondrial de Cheddar Man a un profesor de historia local, Adrian Target, revelando un linaje materno directo. Un análisis genómico adicional en 2018 mostró que Cheddar Man probablemente tenía piel oscura, ojos azules y cabello rizado, desafiando las suposiciones sobre los europeos tempranos. Sus genes aún aparecen en pequeñas porciones de la población británica moderna. Pero a veces, los descubrimientos nos hacen cuestionar, ¿es antiguo o algo extrañamente moderno incrustado por casualidad? En febrero de 1961, 3 coleccionistas, Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Mikesell, estaban buscando geodas en las montañas Coso cerca de Olancha, California, cuando encontraron una roca extraña. Cuando Mikesell la cortó, descubrió un cilindro parecido a cerámica que contenía un eje de metal, rodeado por una capa similar a una concha. La carcasa exterior tenía una forma hexagonal distintiva. Un geólogo local supuestamente estimó que el material circundante podría haber tardado 500.000 años en formarse, aunque esta afirmación sigue sin estar documentada. El artefacto fue examinado más tarde por Ron Kales, quien produjo radiografías revelando un núcleo central y componentes en forma de anillo. El editor Paul Willis de la revista Info sugirió que el objeto se asemejaba mucho a una bujía moderna, con características como un aislante de porcelana y una carcasa de metal hexagonal. Hoy en día, la mayoría de los expertos lo identifican como una bujía Champion del siglo XX, probablemente de las décadas de 1920 o 30, incrustada en una concreción natural. A pesar de esta explicación, el artefacto Coso continúa generando debate en círculos marginales como un supuesto artefacto fuera de lugar. En 1912, el arqueólogo amateur británico Charles Dawson
afirmó haber descubierto fragmentos de cráneo, herramientas de piedra y fósiles de animales en Piltdown, East Sussex. Creía que los restos pertenecían a una especie humana temprana desconocida, a la que nombró Eoanthropus dawsoni, o hombre de Piltdown. El hallazgo fue aclamado como el eslabón perdido entre los simios y los humanos modernos, y rápidamente acaparó titulares a nivel mundial. Sin embargo, surgieron dudas desde el principio. El anatomista Arthur Keith y el antropólogo David Waterston notaron inconsistencias entre la mandíbula y los dientes, pero sus preocupaciones fueron desestimadas. No fue hasta 1953 que los investigadores utilizaron pruebas de flúor para reanalizar el cráneo. Los resultados revelaron un engaño deliberado. El cráneo superior pertenecía a un humano medieval, mientras que la mandíbula provenía de un orangután, con sus dientes limados para imitar el desgaste humano. El hombre de Piltdown resultó ser uno de los fraudes científicos más elaborados del siglo XX. Un recordatorio contundente de que incluso los descubrimientos celebrados deben ser sometidos a escrutinio. Durante 3 años, el anatomista holandés Eugène Dubois buscó en las Indias Orientales holandesas, incluyendo Sumatra, en busca del eslabón perdido entre los simios y los humanos. Después de varios intentos fallidos, cambió su enfoque a Java en 1890. Ese mismo año, cerca de Guayac, Dubois descubrió un fragmento de mandíbula humanoide. Animado por el hallazgo, continuó sus excavaciones. Entre 1891 y 1892, cerca de la aldea de Trinil, a lo largo del río Bengawan Solo, Dubois hizo su descubrimiento más significativo: un bóveda craneal fosilizada, un fémur y 3 dientes molares. Estos fósiles fueron recuperados de la misma capa geológica, lo que llevó a Dubois a concluir que pertenecían a un solo homínido. Lo nombró Pithecanthropus erectus, o hombre mono erguido. La teoría de Dubois enfrentó inicialmente una fuerte oposición. Los críticos argumentaron que la bóveda craneal se asemejaba a la de un simio, mientras que el fémur era claramente humano. Sin embargo, la combinación única de características sugirió una especie de transición. Con el tiempo, descubrimientos adicionales en Asia y África ayudaron a confirmar la interpretación de Dubois. A principios del siglo XX, Pithecanthropus y otros fósiles similares, como Sinanthropus pekinensis de Zhoukoudian, China, fueron reclasificados como Homo erectus, ahora reconocidos como un ancestro directo de los humanos modernos, con fósiles que datan de hace hasta 1.800.000 años. Finalmente, un descubrimiento de la América moderna suscitó tanto fascinación científica como un feroz debate cultural. En julio de 1996, 2 jóvenes descubrieron un cráneo humano a lo largo del río Columbia, cerca de Kennewick, Washington. Las excavaciones revelaron un esqueleto casi completo, más tarde llamado hombre de Kennewick o el Antiguo. La datación por radiocarbono colocó los restos en alrededor de 9.300 años de antigüedad. Un análisis temprano sugirió características craneales diferentes a las de los nativos americanos modernos, lo que llevó a especulaciones sobre un ancestro diferente. Sin embargo, grupos indígenas, incluyendo las tribus confederadas de la Reserva Colville, reclamaron los restos bajo la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas Nativas Americanas. Siguió una batalla legal y, inicialmente, los científicos retuvieron la custodia para la investigación. En 2015, una avanzada secuenciación del genoma liderada por la Universidad de Copenhague confirmó los estrechos lazos genéticos del hombre de Kennewick con los nativos americanos, especialmente con el pueblo Colville. Como resultado, los restos fueron devueltos y enterrados nuevamente con honores tribales en febrero de 2017, cerrando uno de los capítulos más importantes y emocionales en la arqueología estadounidense. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta. Y no olvides suscribirte a mi canal.
Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.